nuevamente. Entonces, lo principal es saber cómo prevenir los traumatismos. Tenemos que pensar que la mayoría de estos pueden ocurrir en situaciones programadas, como sería deportes, juegos, en el auto y demás. Entonces, lo principal para prevenir es el uso de guardas. Guardas deportivas es lo principal para prevención de trauma. Existen distintos tipos de materiales para realizar estos guardas deportivos. En nuestro país, lamentablemente, todavía no es una situación frecuente que encontremos personas haciendo deporte utilizando guardas, pero en otros países, incluso en farmacias, ya se puede encontrar cualquier tipo de protector bucal para realizar deporte. Aunque son fáciles de adquirir en otros países y farmacias, pues no son los más recomendados. Los más recomendados son los que realizamos nosotros perfectamente ajustados a la boca del paciente. Entonces, en sus pacientes, si son pacientes que realicen actividad física, pues es muy bueno que ustedes les propongan el uso de guardas fabricados a su medida, toman un molde, solo van en superiores y es solamente para prevenir que durante la actividad deportiva tuvieran algún tipo de trauma. Esto es de muchísima ayuda y pues es muy sencillo de realizar. Prácticamente solo tenemos que realizar una impresión superior y ya sea que lo hagan ustedes con acrílico en el consultorio, con acetato, mandarlo a algún laboratorio, en realidad es bastante sencillo y puede prevenir mucho el daño ocasionado por trauma a futuro. Esto es lo que les comentaba. Se considera que el historial de trauma es un factor de riesgo para traumas en el futuro. Y existen algunos factores anatómicos de comportamiento ambientales y de salud del paciente que lo pueden predisponer. Con respecto a los factores anatómicos, por ejemplo, podría ser que tenga protruidos los anteriores superiores y entonces es mucho más probable que si tiene una caída y los tiene protruidos, pues más probable el daño va a ser más fuerte hacia esos dientes que están más vestibularizados a un paciente que tiene una oclusión clase 1 a lo mejor, o que tenga labios mucho más delgados, etcétera. Entonces, todo esto puede afectar el tipo de daño. Y una historia clínica minuciosa es clave para prevenir los traumatismos dentales. Hay que preguntarle los hábitos a nuestros pacientes, si ha sufrido traumatismos antes, en qué situaciones lo sufrió, etcétera, etcétera. Ahora, se sabe que la mayoría de las lesiones pueden ser combinadas, no solamente es un tipo de trauma, y si esto ocurre a mayor número de lesiones simultáneas, peor pronóstico. Además, dentro de estas combinaciones se sabe que la combinación de luxación más fractura coronaria es la que tiene mayor riesgo de necrosis pulpar, cuando se combinan estas dos. Ahora, como segunda parte de la tarea, les voy a pedir que descarguen en sus celulares, los que les sea posible, esta aplicación que es Tooth SOS o Diente SOS. Tiene que tener este simbolito y necesito que la descarguen para que la analicen en estos días y que lo tengan para la próxima semana, los que puedan descargarla. Es gratuita y es una aplicación muy interesante y útil tanto para odontólogos como para pacientes. Está realizada por la IADT y los primeros dos barras en el menú nos dice: tengo ahorita un problema dental, y el segundo es cómo prevenir eventos o daños traumáticos. Además, abajo viene encontrar un dentista de la IADT o referir a un amigo. En la parte superior izquierda viene la barra del menú principal, donde podemos seleccionar si somos pacientes o si somos odontólogos en profesionales. Y dependiendo de esto, por ejemplo, si pongo soy un paciente, pues me va a presentar algunas fotos para que, si yo no tengo idea de cómo se ve una lesión, pero mi hijo se cae y entonces veo que se desplazó, tiene sangrado, tiene tal o cual cuestión, pues entonces nos presentan algunos ejemplos para, a partir de esas fotografías,
guiar al paciente para que sepa qué tiene que hacer en esos casos. Viene todo lo relacionado con los guardas que les acabo de comentar, en qué situaciones utilizarlo, por ejemplo, en deportes de contacto, que son prácticamente todos los deportes, artes marciales, fútbol, hockey, soccer, etcétera, básquetbol. Cómo saber que ya es momento de cambiar el guarda, cómo saber si mis dientes son más propensos a estos daños porque a lo mejor están vestibularizados o prominentes, etcétera. Y además viene una por una en la sección de profesionales, viene uno por uno los traumatismos que les mencioné en la clasificación de Andreasen. Entonces viene, por ejemplo, luxación, subluxación. ¿Qué es la subluxación? ¿Cómo se ve la subluxación? Clínica, radiográficamente, necesito o no mandar antibiótico, necesito o no hacer endodoncia, cuándo la hago, citas de control clínico radiográfico, cada cuándo cito a mi paciente, etc. Entonces son unos mapas muy claros, muy reducidos. No está todavía la versión en español, esto es en inglés, entonces les voy a pedir que descarguen esta aplicación para que la tengan a la mano la próxima semana, que es cuando vamos a empezar a ver uno por uno los tipos de trauma. ¿Tienen alguna duda? ¿Nadie? No. Bueno, entonces por el día de hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. Ahorita voy a subir la tarea al Classroom, la pueden ir empezando si quieren, tenemos todavía